Desde políticos sacando los reales pasitos prohibidos en sus candidaturas, prometiendo de todo y para todo el pueblo y fugándose de compromisos importantes, hasta padres de la patria que cobran por hacer absolutamente nada y encima dan pena con las frases que dicen, como por ejemplo, leer de Alzheimer o el puente no se cayó, solo se desplomó. Esto es otro lado de la historia, y en el video de hoy hablaremos sobre cómo se crearon los partidos políticos en el Perú, historia de los partidos políticos en el Perú. Para comenzar a hablar sobre los partidos políticos es necesario hablar sobre el origen de ellos, como articuladores de los intereses sociales. El término de partido hace referencia a un grupo de personas unidas que representa sus intereses y se remonta a épocas donde la sociedad se organizaba políticamente. Por ejemplo, si bien en Grecia las personas se reunían en grupos a debatir, aún no existían los partidos ni la representación política. Ya en Roma, la historia de los hermanos Graco y los triunviratos, como la primera guerra civil entre Mario y Sila, son ejemplos de estos tipos de partidos e intereses, muy diferentes si nos referimos a un partido político en sí, como una agrupación que media entre los grupos de sociedad y el Estado, participando por el poder político y la voluntad del pueblo a través de procesos electorales. Entonces, ¿de dónde provienen los partidos políticos? Aún está en debate ver si surge en Inglaterra o Estados Unidos a finales del siglo XVIII, ya que va de la mano de la política, la democracia y las transformaciones sociales. Otra vez, ¿qué tiene que ver Europa con Perú? Pues la idea del partido político se da en Inglaterra en el siglo XVIII y el término de partido político se utilizó concretamente en el siglo XIX, posterior a las reformas parlamentarias y electorales de Gran Bretaña en 1832. Además, los partidos políticos son resultado del quiebre entre el feudalismo y la industrialización, que por cierto puedes ver un fragmento de ese video por aquí. Las revoluciones que se dieron en Inglaterra y Francia necesitaban de una organización política que represente un nuevo modo de organización de la mano de grupos políticos que se organizaran en un parlamento con reglas de carácter electoral. La sociedad ahora podía elegir a sus representantes ante las elecciones. Cabe indicar que la sociedad también se encontraba en una división entre partidos políticos y la opinión pública, pues al igual que ahora confluían diferentes ideas, candidatos, posturas, etc. Así los partidos políticos fueron convirtiéndose en mediadores de la relación entre la sociedad civil y el Estado, aunque esta idea es más que cuestionable, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde se han visto muchos casos de protestas contra el gobierno a lo largo de estos últimos años. Eso significa que la relación sociedad y Estado no ha estado siendo muy bien articulada últimamente. ¿Pero a qué se debe esto? Como he mencionado al principio, los partidos eran grupos que representaban sus intereses y con el proceso a partidos políticos también representaban los intereses de los que votaban por ellos, formando una especie de ambigüedad dentro de una sociedad plural que requiere de diferentes posturas. En América, especialmente al norte, podemos encontrar a Estados Unidos, que en sus inicios como independiente, estando bajo influencia de la Revolución Francesa y la lucha entre dos naciones como Francia y Gran Bretaña, en este contexto surgieron los dos principales partidos políticos, el Partido Federalista y el Partido Republicano. Los primeros tenían como interés la región más urbana y comercial. Los republicanos, liderados por Thomas Jefferson, representaban a los intereses del sur esclavista y agrario, y así ambos partidos se enfrentarían y seguirían esa contienda durante muchos años. Ya en el Perú, desde las expediciones libertadoras como la de José de San Martín y Simón Bolívar, podemos encontrar diferentes intereses en el Perú sobre el tipo de nación que sería a futuro. Es así como en medio de la coyuntura independentista en el Perú se observa un conflicto entre el conservadurismo por seguir con una monarquía o una nueva nación republicana. Dicho conflicto está mejor ilustrado en la serie El Último Bastión, el cual lo pueden ver por Netflix, ya que la serie narra la transición desde la colonia hacia la república con estos toques de discusión. Por ejemplo, el personaje Paco Robles representa a esa nueva idea de república como opción para gobierno de la nueva nación del Perú, y también encontramos la postura de José de San Martín, que tenía la idea de una monarquía, y además de otras posturas conservadoras como la del hermano de Paco Robles, el cual quería seguir siendo una monarquía de España. Sin embargo, en la historia peruana, la falta de gobernabilidad y el peso del caudillismo hicieron que el liberalismo ideológico apareciera en la historia peruana a mediados del siglo XVIII. Una vez explicado todo el contexto, dividiremos el tema del video en 4 partes. El primero con el Club Progresista, el segundo con la creación del
partido civil, el tercero con el sistema de partidos políticos en el Perú y por último la creación del APRA y el Partido Socialista, el Club Progresista 1850. En el año de 1850 se dio la creación del Club Progresista a cargo de Domingo Elías en la postulación de este mismo año. Según el historiador Jorge Basadre, aquí se desarrolló el primer embrión del partido político en la historia peruana, y de acuerdo con el historiador Alex Loaiza, las propuestas del Club Progresista tenían como objetivo convencer a los electores de no votar por los candidatos militares, utilizando un discurso político civilista con atención en las élites provincianas, ya que aseguraban que ninguno de los dos candidatos militares garantizaba tener la capacidad política para llevar a cabo las reformas que estabilizarían la situación del fisco. En primer lugar, por su condición de militares, y en segundo lugar, porque en su campaña electoral habían establecido compromisos con determinados grupos. Entonces, para el Club Progresista, los candidatos Echenique y Vivanco representaban la continuación de la cultura política de la posindependencia de los militares, las guerras civiles, las épocas donde el militar se consideraba capaz de gobernar el país. Así, en este periodo de 1849 a 1852 muestra la legitimación política de una transición de nuevas formas de participación política en un proceso electoral. El Partido Civil, 1871. En 1871, la burguesía comercial intentó situarse como la clase dirigente del país, después de su jugosa inversión en el negocio del guano, organizándose bajo la figura de Manuel Pardo, quien fundó el Partido Civil, que por ser el primer partido político marcó un hito en la historia peruana. Además, representaba a la naciente burguesía agraria y comercial que quiere modernizar el aparato estatal. El Partido Civil propone la república práctica y así pudo iniciar una nueva fase en el proceso de afianzamiento del Estado republicano. En el siguiente año, en 1872, ganó por primera vez las elecciones. Sin embargo, el civilismo, que solo en parte enarboló las banderas liberales, tuvo una corta duración en esta etapa, debido a la guerra con Chile que vino a interrumpir ese proceso, trayendo como consecuencia el cercenamiento del territorio, una economía en bancarrota, un país endeudado y el regreso de los militares al gobierno hasta 1895. En las alianzas del Partido Civil con otros partidos políticos, por ejemplo, en 1875 lleva a un conflicto interno en este partido político, lo cual lleva al final del mandato cuando decide designar como sucesor a un militar, en este caso Manuel Ignacio Prada, que la continuación de su mandato trajo consigo contradicciones, la guerra con Chile, que frustraron la continuación del proyecto. El primer sistema de partidos en el Perú. Luego de la guerra con Chile, en el Perú va a aparecer a lo que se denomina el primer sistema de partidos políticos, ya que con la caída del militarismo se dio inicio a una nueva etapa, la cual se denomina la República Aristocrática, caracterizada por la presencia y la hegemonía del Partido Civil, que gobernó durante 2 décadas, apareciendo nuevos partidos como el de Partido Demócrata, fundado por Nicolás de Piérola, Partido Constitucional, fundado por Andrés Avelino Cáceres, además del Partido Liberal, Nacional y Civil, una lucha de poderes entre estos partidos. En 1914, durante un siglo van a coexistir todos estos partidos políticos, salvo la breve interrupción del gobierno de Billinghurst. La asunción a la presidencia de Augusto B. Leguía en 1919 puso fin a la hegemonía civilista. Leguía estableció una alianza con el capital norteamericano que desplazó al capital inglés en la economía peruana, impulsando el proceso de modernización y de apertura al capital extranjero, afianza el presidencialismo y termina con el sistema de partidos de la República Aristocrática. Durante este contexto surgen 2 importantes partidos políticos, el primero el APRA y el segundo el Partido Socialista. Nuevos partidos, APRA y el socialismo. Ante las nuevas ideologías que salían a flote, sobre todo en Europa, llegaron al continente americano y se dieron la creación de nuevos partidos, como por ejemplo el del APRA en 1924 por Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista por José Carlos Mariátegui en 1928. El APRA, Haya de la Torre, 1824. El origen de la creación del APRA lo constituye el movimiento obrero estudiantil el 23 de mayo de 1923, en Lima, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, en defensa de la libertad de culto, protestando contra el gobierno de Augusto B. Leguía. Como consecuencia de la acción revolucionaria de Víctor Raúl Haya de la Torre, es apresado y posteriormente deportado, y es en su deportación a México cuando el partido político latinoamericano es creado el 7 de mayo en 1924. La fundación del partido político como tal del APRA aquí en el Perú se da en 1930, siendo uno de los partidos políticos más antiguos de Latinoamérica. Diferentes escenarios han pasado a lo largo de este partido, en el que ahora vemos que está totalmente desaparecido. Partido Socialista del Perú, Mariátegui, 1828. El pensador peruano José Carlos Mariátegui funda este partido el 7 de octubre de 1928, debido a que la corriente marxista empezó a divulgarse, y con base en ello Mariátegui realizó los 7 ensayos de la realidad peruana en esta idea. Posteriormente
posteriormente a la muerte de Mariátegui en 1930, quien asume el cargo es Eudosio Rabines, quien cambiaría el nombre al Partido Comunista del Perú. Ya en 1930, Sánchez Cerro promulgó una ley que evita que partidos como el APRA o el Partido Comunista participen en las elecciones. Como conclusión, la denominación del partido político como tal tiene un origen totalmente diferente a lo que es ahora, pasando por una serie de transformaciones a lo que es. Y así tenemos partidos políticos que en el principio eran club, como el Club Progresista, y posteriormente ha sido la creación del primer partido político, el Civil, ante la misma coyuntura de la gobernabilidad de los militares. Además, es importante destacar la sociedad plural que existe en el Perú, ya que con ella existen diferentes intereses, diferentes posturas, etc. Y ese ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte, comentar, compartir y darle like al video para que te sigas enterando sobre muchas cosas más, como curiosidades de la historia del Perú, y no solo la del Perú, sino también en otros temas en general. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube para seguir creciendo en la comunidad. Y no te olvides que estamos siendo parte de la historia.